Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, sí se escucha. Chévere, vamos a empezar por la lista. Está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Presente. Karen Cando, Dania Costales, Presente. Brian Cruz, Presente. Esteban Espín, Presente. Buenos días. buen día. Kevin Espín, Kenny Espín, perdón. Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jocelyn Gómez, Presente, buenos días. Marcelo Wilco Tomás, Francisco y Maicela, Presente. Michelle Jaconet, Presente, Inge. Anderson Lara, Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. David Ortega, Aquí presente. Kevin Pazimiño, Presente. Renato Povea, Presente. Ariel Román, Presente, Inge. Luzbel Romero, Presente, Inge. Marcelo Santos, Kevin Samaniego, Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Ángeles Vera, Presente, Inge. Carlos Urit. Presente. Perfecto. ¿Alguien llegó tarde? Yo, ingeniero Wilson Toma. A ver, Pilcatoma, ¿quién más? Samaniego, Inge. Buenos días. Hombre, Samaniego. Ya, listo.
Bueno, en la clase anterior nosotros ya empezamos a hacer este ejercicio, me parece. Por lo que vamos a continuar. Y dijimos al final de la clase tomarnos un tiempo para ver cómo están, o si tienen dudas para el examen que no se olviden quedaría para la siguiente semana. Con ustedes, ¿para cuándo les dije el trabajo de este bimestre? Ya nos dijo ahí. Bueno, vamos a poner el trabajo que tenían en las diapositivas. Ustedes tenían un trabajo en las diapositivas, ¿no es cierto? Dije, disculpe, pero el trabajo es que le busqué también y no lo encontré. Bueno, a ver, vamos a ponernos un trabajo que sea enfocado a lo que es agua potable. A ver, ¿dónde está? Un segundo. A ver, vamos a hacer un trabajo acerca de los tanques de reserva para agua potable. Entonces, ¿cuáles son los tanques? Sus funciones, tipos de tanques y los componentes que tienen los tanques de reserva. Entonces, este trabajo será para hasta el jueves siguiente. ¿Sí estamos? Y que disculpe, ¿podría repetir? Era, ¿cuáles son los tanques, tipos de tanques y algo más dijo? Los componentes, tipos de tanques, ¿para qué sirven? Sí, en esencia todo lo relacionado a los tanques de almacenamiento en sistemas de agua potable. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Es individual, cierto? ¿O No, en en los grupo? grupos, siempre los trabajos en grupo. Ya, gracias. Ujú. Dije, ¿y el examen para cuándo quedaría? El jueves siguiente está estipulado. No, no estábamos los viernes el examen, como el anterior parcial. No, el jueves tengo el calendario el jueves, con el otro curso ya quedé en el jueves. Entonces dejémosla ahí el jueves para ver Bien. cómo nos va a hacer. Entonces de ahí mañana definimos la hora que sería, ¿no? Listo, estamos todos claros ahí entonces con todo lo correspondiente al segundo bimestre. ¿Sí? Sí, Inge. Listo, entonces. Y empezamos ya a hacer este ejercicio con ustedes. Sí, empezamos a hacer eso. Ya. Creo que ya definimos el diámetro, ¿no es cierto? Que depende del caudal. El diámetro de la tubería debería ser de 400 milímetros. Y empezamos a ver esta componente del empaque de grava, ¿no es cierto? Definimos el espesor. Nos quedamos ahí en 0,3. El espesor Ajá, del empaque de grava. sí. Ya comprobamos entonces que sí se necesita el empaque de grava.
Sacamos el porcentaje. Creo que sí. Entonces, ¿y el porcentaje nos daba cuánto? Era 40% del retenido y nos daba 0,42 milímetros, que era menor a 25. Ya, perfecto, que es menor a 25 milímetros. Entonces, en esencia, como análisis, ¿qué podríamos decir con este tipo de suelo, no? La diferencia es bastante menor a 25. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería la conclusión acerca de este resultado? ¿Qué me dices, Marcelo Santos? A ver, Inge, eh, ¿Qué dirías de este material? al 40%, ¿verdad? Ujú. El 40% del material retenido está en un tamiz de 0,42 milímetros. La comparación se la hacemos con uno de 25 milímetros. Si es que tendríamos igual o más de 25 milímetros, no necesitamos empaque de grado. Necesito. Si tengo menos, necesito empaque de grado. ¿Qué conclusión podríamos sacar de eso? Que el material es un poco más, es más grueso. Es más grueso que... Por lo que está retenido en un tamiz un poco más, ¿qué digo? Sí, en un tamiz más grande de 42 con respecto al de 25. No, es 0,42 versus 25. Ah, sí, sí, perdón. No, entonces, lo contrario, que es bastante fina, entonces el material. Eso, el material es bastante fino. Probablemente estamos hablando de qué material. Arena, tal vez. De una arena fina o tal vez una arena media, ¿no? Y arena gruesa probablemente no sea, porque está bastante fino el material. Entonces, en esencia, ¿qué nos dice esto? Si es que el material es grueso, si es que hay un alto contenido de material grueso, ya 25 milímetros, eso es un ripio, ¿no? Entonces, si el 40% del material es más grande que el ripio, significa que tenemos un material bastante grueso. En esos casos no necesito el empaque de grava, ¿sí? El empaque de grava en esencia viene a ser un filtro para evitar que ingrese material fino. Entonces, por eso nosotros tenemos un material fino si necesitamos empaque de grava. ¿Sí está claro? Sí, Entonces necesitamos el empaque de grava. Definimos el espesor del empaque de grava en cuánto? 0,13. 0,13 metros. Sí, 13 centímetros, que en esencia viene a ser un intermedio entre 7 y 20, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí estamos. La tercera parte requiere que nosotros determinemos el tipo de material que vamos a tener nosotros en nuestro acuífero. En este caso ya nos habla de una arena. ¿Cómo identificamos el tipo de material que tenemos en nuestro acuífero? Dependiendo del material o del tamiz que retiene el 70% del material. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, yo debo graficar. Debemos graficar un espacio donde podamos ya incluir nuestra granulometría. Aquí está.
Entonces, me ayudan con los datos que teníamos nosotros. Teníamos para, pongámosle aquí 10, 20 y 30 sobre 1000, ¿no es cierto? El tamiz. Y acá pongámosle 20, 40, 60, 80 y por acá arriba 100%. Entonces teníamos el primero, me parece que era para 6. ¿Me ayudan con los datos de la tabla? Creo que era 6, 8, Sí, pero para 6, ¿qué porcentaje teníamos? 90. 90, sí. 90% para 6, perfecto. 8, ¿cuánto teníamos? 86. 86%, un poquito más abajo. De ahí teníamos 12, creo, ¿o cuánto? 12. ¿Y cuánto 70. teníamos? 70. 70. Vamos por aquí, perfecto, de ahí 16, 46%. 16 nos da 46%, de ahí Era 23, 18%. 18%, algo bajo. La Y última, 32%. 22, perfecto. Entonces nuestra curva granulométrica va a ser algo más o menos así, ¿no es cierto? Listo, entonces nos dice el ejercicio que nosotros determinemos para nuestra curva granulométrica qué apertura maneja el 70%. Entonces vamos acá. Tenemos como dato el 70% que equivale a 12, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 12. Sí. Listo, entonces, si nosotros tenemos 12 sobre 1000, este equivale al 70% del material del acuífero. Ahora, ¿a cuánto equivale en milímetros este valor? Habría que multiplicarle por... Esto está en pulgadas y habría que multiplicarlo por 25.4 milímetros sobre pulgada. .3048. 0.3048 milímetros. ¿Qué significa eso? Vamos a nuestro gráfico. Vemos que los límites para arena fina es entre 0.06 y 0.25, para arena media entre 0.25 y 0.8 y para arena gruesa entre 0.8 y 2. Entonces, si me da 0.3048, estaríamos cayendo aquí, lo que significa que nuestro material del acuífero es una arena media tal como nosotros teníamos esperado. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. Entonces tengo una arena media. Eso significa que para determinar el tamaño del tamiz para nuestro empaque de grava con el 70%, yo debo multiplicarlo por ¿qué coeficiente? ¿Qué me dice? ¿Qué me Por dices? A ver, perdón. Por el que sacamos. El de 0.30. No,
No, ese es el tamaño del material al 70%, que nos da una arena media. Pero nosotros teníamos coeficientes. Vamos a ponerlo acá. Estos coeficientes ya lo dimos como un dato, pero nos dicen, si es que yo tengo una arena media, uso un coeficiente de 5. Si es que yo tengo una arena fina, uso un coeficiente de 4. Si es que yo tengo una arena gruesa, uso un coeficiente de 6. Entonces, nos diríamos con un coeficiente de 5. ¿Sí está claro? Sí, sí. Entonces, si yo uso un coeficiente de 5, significa que el material que retiene el 70% para nuestro empaque de grava va a ser igual a 5 por 12 sobre 1000 pulgadas, que me da 60 sobre 1000 pulgadas. ¿Cuánto equivale esto en milímetros? $1.52. 1.52 milímetros. Este valor corresponde al punto del 70% para el empaque de grava. Y esta es la parte que a veces no es tan fácil de cachar, porque en esencia, esta es la gráfica que teníamos nosotros ya hecho, que corresponde a nuestro acuífero. Esta es la granulometría del material del acuífero. Y me dice que el 70% del material que voy a utilizar para mi empaque de grava corresponde a 60 sobre 1000 pulgadas. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros tenemos que hacer para traslapar o para generar la curva granulométrica donde vamos a manejar nuestro empaque de grava es simplemente generar una paralela a la curva granulométrica del material del acuífero en el punto donde nosotros tenemos este material del 70% que nos ha dado igual a 60 sobre 1000 pulgadas. Entonces, si yo genero una paralela, significa que este es mi punto tangente y yo para generar los otros puntos, ¿qué debo hacer? Si es que este valor es de 60 sobre 1000, genero la comparación. En el acuífero, el 70% corresponde a 12 sobre 1000. El 86% corresponde a 8 sobre 1000. Entonces la diferencia entre 12 y 8 son 4 sobre 1000. Entonces acá, si mi 70% corresponde a 60 sobre 1000, el 86% ¿a cuánto corresponderá? 85 por ahí quizás. 85, ¿por qué? ¿De dónde sacaste ese valor? O sea, lo que le veo medio en la gráfica, porque Es que tampoco se pasa totalmente. tiene que ser paralelo, ojo. Pues por eso les digo, si es que este corresponde a 12 y el 86 corresponde a 8, se están disminuyendo 4. Entonces, si este corresponde a 60, se tienen que disminuir 4 y correspondería a 56 sobre 1000. ¿Sí está claro? Con el de abajo, ¿verdad? Ay, perdón, le vi mal. 86. Ujú. Sí, sí. Ahora con el 90, si el del 90 en el acuífero corresponde a 6 y el del 70 corresponde a 12, la diferencia es de 6. ¿A cuánto debería corresponder este de acá? Quizás un 53, 52. No, a 54, porque 60 menos los 6, 54. ¿Sí me siguen? Usted lo está haciendo con los valores que ya tiene, ¿verdad? Claro, porque es una paralela. Ay. ¿Sí me cachan? Entonces, si es que entre este valor de acá y este valor de acá yo tengo 6, entre este valor de acá y este valor de acá yo debería tener 6. Entonces 60 menos 5, menos 6, 54.
Sí, Inge, ya quedó claro. ¿Sí? Entonces, supongamos, por ejemplo, el de 46 equivale a 16, el de 70 equivale a 12. La diferencia es 4. Entonces, el nuevo de 46, ¿de cuánto debería ser? Si es 4, entonces sería 42. No, porque estoy hablando de 60 menos más 64. 4, 64. 64. ¿Sí? Yo sé que es un poco confuso, pero necesito que le analicen hasta que me siga. Y en el de acá, en el de 18%, si yo tenía 23, en el del 70 tengo 12. Entre 12 y 23 hay 11. Entonces, ¿a cuánto equivaldría de acá? 71. A 71, porque 60 más 11 es 71. Y finalmente, el de 32, que es el de 0, que es 32. La diferencia con el de 70, que es 12, son 20. Entonces, si yo tengo 60 para el 70, ¿cuánto debería ser? 80. Ajá, 60 más 20, 80. ¿Sí está claro ahí para todos? O sea, generamos una nueva curva. Perdón, no te escuché. Generamos una nueva curva con la paralela. No, perdón, no te escucho bien, está medio raro. ¿Puedes repetirle? Se genera una nueva curva, o sea, Exacto, sí. Una nueva curva a una distancia igual a la diferencia, que sería, de acá teníamos 12 y acá tenemos 60. 12 por 5, 60, y se genera una paralela exactamente igual. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? ¿Alguien tiene duda? Yo sé que a veces les puede generar dudas de esto, por eso les pregunto tanto. ¿Sí está claro para todos? Creo que sí. A ver, ¿qué me dices, Jocelyn Gómez? Sí, Inge, sí está claro. Ya, entonces, ya en la práctica es más fácil irlo pechando, pero tengan en cuenta que es una paralela, o sea que es la misma línea, por eso generamos esas restas. Listo, entonces aquí es lo que tenemos. Nos faltaba determinar el coeficiente de uniformidad. ¿Recuerdan? El coeficiente de uniformidad es igual a D60 sobre D10. El D60 es el diámetro por el que pasa el 60% del material, que sería el equivalente a ¿qué? Si es que pasa el 60, ¿a qué sería el equivalente? ¿Qué me dice Anderson Lab? o sea, ¿Qué que me retiene, dice? no ¿Perdón? sería, no sería que retiene 40. El que retiene el 40%, exacto. Y el que deja pasar el 10% es el que retiene ¿cuánto? 90. El 90%. Entonces, si nos vamos a la gráfica, ojo que esto ya es en el empaque de grava, ten en cuenta que esta gráfica es del empaque de grava. ¿Cuál sería el que retiene el 40?
Tenemos que ir al 40%. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿65? Sería más o menos 65. Y el 10% sería el del 90. Que lo teníamos como dato y es cuánto? 254. 54, exacto. ¿Cuánto me da eso? 1.20. 3. 1.20. Teníamos que compararlo con un límite de 2.5. Entonces estamos bien. Y con esto podemos decir que es cercano a 1. Entonces estamos hablando de que tenemos un buen coeficiente de uniformidad. ¿Qué creen ustedes que representa este coeficiente de uniformidad? En la que está pasando los agregados por el sistema. ¿Pero cómo? O sea, en la manera en la que no se, como quien dice, o sea, no se tapa o el sistema como tal, o sea, no sufre una afectación por la presencia de esos agregados, del material como tal. Más o menos por ahí, sí. En esencia nos dice que el material del empaque de grava va a ser bastante similar. Y esto es bueno porque lo que buscamos es que trabaje como un filtro, como un dren. Entonces, cerca de 1 es un buen resultado, podríamos decir. Entonces, cumplimos con la condición del coeficiente de uniformidad. Y después debemos continuar con la obtención de la apertura de la rejilla. ¿Qué nos dice el ejercicio que nosotros debemos determinar? Más bien dicho, que nos dice la norma. Nosotros debemos determinar la apertura de la rejilla, o sea, qué tamaño tendrán los orificios en la rejilla, de acuerdo con la abertura que retiene el 90% del material del empaque de grava. Entonces nosotros debemos ir a la curva, ya lo vimos, el 90% ¿a cuánto equivalía? Lo acabamos de ver. ¿Qué me dicen? 0.54. No, 54. 54 sobre 1000 pulgadas. Que esto en milímetros nos da cuenta. .054. En milímetros. No, perdón, 1.37. sí es, perdón. 1.37. Si no se confundirán en milímetros. Entonces esta debería ser la apertura de la rejilla también. Entonces en esencia nos dice que el tamaño de la rejilla debería retener el 90% del material que tiene nuestro Y una empaque de grava. consultita. La curva de ahí que estamos viendo es la del empaque de grava, ¿verdad? Sí. Perdón. Sí, recuerden que el empaque de grava funciona como un dren. Y después la rejilla va a funcionar como un filtro que va a retener cualquier partícula que pase. Entonces nos dice aquí que el 90% del material retenido que calculamos nosotros para el empaque de grava no debería pasar por la rejilla, en esencia. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Sí. Listo, entonces después debemos proceder a calcular la longitud mínima de la rejilla. Entonces nosotros vamos a depender de un dato del fabricante. ¿Por qué del dato del fabricante? Porque nosotros ya sabemos qué apertura tiene que tener o qué tamaño tiene que tener el orificio de la rejilla.
Pero no podemos mandar al fabricante y decirle, sí, yo quiero una rejilla que tenga 50 orificios por cada, no sé, metro cuadrado, por decir. Entonces, el fabricante lo que nos va a dar es las opciones que él maneja. Vamos a asumir nosotros que el fabricante nos dé esta opción, que es de 144.44 pulgadas cuadradas por cada pie. Eso significa que es la suma de las áreas donde tenemos los orificios por cada pie de rejilla, ¿sí? O sea, cada pie de alto que tendría la rejilla. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Entonces, esto tiene que ser un dato por ese motivo. ¿Sí? A veces me dicen, ¿por qué tomamos esto como un dato? Simplemente porque normalmente el fabricante no nos va a hacer la rejilla a nuestro gusto por la dificultad que eso genera. Entonces, para obtener eso, nosotros vamos a partir de esta ecuación, que es la que estábamos manejando, que nos dice que el área efectiva por cada metro de rejilla en centímetros cuadrados del área va a ser igual a 1000 por el caudal en litros por segundo sobre la longitud en metros por la velocidad en centímetros por segundo. Entonces, debemos determinar primero la velocidad, que se la determina en función de la permeabilidad del acuífero. ¿Cuál era la permeabilidad que estábamos manejando nosotros? ¿Qué me dicen? Y eso lo teníamos como dato, ¿cuánto era? Lo que tenía el 40% era. No, la permeabilidad, que era el dato. Recuerden, en la estratigrafía nosotros tenemos una arcilla en la parte superior con una arena en la parte inferior. ¿Cuánto era? Era 20 MD. 20 metros sobre día. Entonces, si tengo 20 metros sobre día, ¿cuánto corresponde a la velocidad? 1.5 centímetros por segundo. Entonces, yo tendría que el área, que es 144 pulgadas cuadradas por pie, ¿cuánto me da eso en centímetros cuadrados por metro? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto me da? A ver, ayúdenme. Centímetro cuadrado sobre Metro. metro. Ujú.
73.21. No creo. 1203.67. 1203 también, no creo. Centímetro cuadrado. Tendríamos que multiplicar por 2.54 centímetros, todo elevado al cuadrado sobre pulgada cuadrada, y por un pie sobre 0.3048 metros. 73.43. ¿Me siguen dando valores diferentes? No, 3057.31. 3057.31. ¿Sí? Este de aquí debería ser la respuesta. 3057.31. Sí, disculpe, es que falta elevar el 2.54 al cuadrado. Por eso no salía. Ya. Perfecto. Entonces tendríamos que los 3057.31 es igual a 1000 por el caudal, que era ¿cuánto el caudal? 50, me parece, 50 algo. 50.47 litros sobre segundo. Perfecto. Sobre la longitud, que es lo que estamos buscando, y por la velocidad, que da 1.5. Entonces yo puedo determinar la longitud, que me da cuánto. Inge me dio 11. 11 cerrados. O sea, 11,005. Ya, 11 metros. ¿Sí? Esta sería la longitud mínima calculada en función de la velocidad de ingreso del agua. Y nos faltaría determinar el otro requisito para la longitud. ¿Recuerdan cuál era el otro requisito para la longitud mínima de la rejilla? Inge, antes de que avance, ¿puede regresarse a la diapositiva de arribita, a la 169, un momentito? Ujú. Ya, Inge, solo eso nomás era. Gracias, quería constatar una cosa. Ya. Entonces, ¿cuál era la otra comprobación para la longitud de la rejilla? Lo que era de la norma. Ujú. En función del tipo de acuífero. ¿Qué tipo de acuífero tenemos? ¿Qué me dices, Kevin Pazimiño? El tipo de acuífero, Inge. Ujú. Acuífero confinado, no confinado, homogéneo, no homogéneo, ¿qué me dices? No estoy seguro si sería no confinado. No estoy seguro, Inge. ¿Por qué no confinado? Porque Revisa la estratigrafía del diseño. Aquí está la estratigrafía. En función de eso, ¿qué crees tú? sería, no. Podría ser un acuífero confinado porque por la presencia de la arcilla limosa, Exacto, ¿qué genera esa arcilla limosa? que sea
que sea impermeable, o sea, que sea muy difícil Exacto. llegar hasta el Ujú. acuífero. Tiene una alta, mm, tiene una baja permeabilidad sería, entonces es Eso, casi ajá, impermeable y nos genera un acuífero confinado. ¿Podríamos sí, decir que es eso. homogéneo o no homogéneo? No homogéneo. ¿Por qué? La serigrafía está diferente a medida que va bajando, a medida Pero que... eso es en función del acuífero, ¿no? Entonces en el acuífero nos Entonces, dice que solo tenemos arena, por tanto, entonces sí es hablaríamos homogéneo. de un acuífero homogéneo. Entonces tenemos un acuífero Ya. confinado y homogéneo. Entonces, ¿cuál es Ya. el espesor de nuestro acuífero? 20 metros. Entonces, menor a 8 no va, entre 8 y 15 no va, mayor a 15 metros sería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Si el acuífero es confinado y homogéneo, con un espesor mayor a 15 metros, se colocará la rejilla en por lo menos el 80% del espesor. Entonces, tenemos que generar la comprobación con el 80% del espesor. Ya, el 80% del espesor es 0.8 por 20 metros, que me da 16 metros. Entonces yo tengo por un lado 16 metros y por el otro lado 11 metros que nos dio. ¿Con cuál me quedo de los dos? Con el de 11 metros, ¿Por qué? porque es el calculado. El ¿No calculado, sería pero el mejor otro el también de... es de normativa, ¿no? ¿Perdón? Pero el 16 no sería mejor para, o sea, por si acaso, más bien, o sea, por diseño mismo, o sea, para escoger, o sea, el peor escenario en este caso. Es preferible Exacto, ¿no es cierto? que sobre que falte. Nos tenemos que ir por el lado conservador. Entonces tendríamos que coger 16 metros, ¿sí? Cogemos el mayor de los dos. Que en esencia tengamos en cuenta que estamos viendo longitudes mínimas de la rejilla. Entonces, si por el un lado nos dice 11 metros la mínima y por el otro lado 16 de mínima, nos quedamos con el mayor de los dos valores. ¿Sí está claro? Inge, eso es en cambio por el tema de lo de ser conservadores, pero de ahí, por ejemplo, o sea, cuando ya es en obra y toca decidir precios y eso ahí, ¿qué es preferible hacer ahí? Disculpe. Es que por aquí tienes que irte por el mínimo, o sea, el más grande de los mínimos, por la normativa. La normativa es la que te pone este 80%. Ah, eso ya no se discute entonces por el tema económico. Ella. Sí, obviamente es más barato no poner tantos metros de rejilla, pero lo que pasa es que la rejilla es la que permite que el agua se filtre hacia el pozo. Entonces sí tenemos que cumplir el requisito que nos pide la norma. Entonces, claro, la norma nos dice mínimo el 80%. Entonces, si pones menos del 80, no estás cumpliendo la norma. Este criterio es más bien técnico, el de 11 metros, porque es en función de la velocidad del ingreso del agua, que también es una velocidad impuesta por normativa, ¿no? Entonces, también viene a ser un mínimo que necesitamos cumplir. Entonces, comparamos los dos y el mayor es el que manda. ¿Sí está claro? Sí, Inge, muchas gracias por explicar. Perfecto, con eso, creo que aquí podemos dibujar mejor. Podríamos ya generar un pequeño gráfico en donde nosotros tendríamos un poquito más claro el panorama. Donde mi nivel freático me parece que estaba a 22 metros y pico. Creo que era 22,9, no estoy seguro, lo reviso. Este de aquí era 40 metros. Este de aquí era 20. Está un poco desproporcionado, pero es por el enfoque que queremos darle. Entonces, mi pozo tiene que venir hasta acá. En este pozo
Nosotros vamos a incluir la rejilla. ¿En qué longitud dijimos? 16. 16 metros. A ver, la rejilla tiene 16 metros y nosotros debemos definir si la rejilla le ponemos en el medio del pozo o le generamos en tramos en donde tendremos rejilla, tubo, rejilla, tubo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, Eduardo Cruz? Inge, ¿puede repetir? O sea, dijo rejilla tubo y la otra opción, ¿cuál era? Y mediarla, ¿no? O sea, la una es poner una rejilla en el medio, con tubo arriba y tubo abajo. La otra es poner como pedazos tubo, rejilla, así separados. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Cuál creen que podrían utilizar? La primera, tal vez. ¿La de mediada? Sí. Entonces nos podemos quedar mediado, perfecto. Entonces si yo tengo 20 metros, mi rejilla es de 16 metros, la vamos a colocar en el tramo que hemos dicho de 16 metros mediados, lo que dejaría 2 metros a cada lado. Inge, Ujú. el segundo que le hizo ese de alternando rejilla tubo, no sería menos efectivo como tal. ¿Por qué? Porque en cambio, o sea, como que yo creo que no pasaría, en cambio ahí o sea, no le cogería bien a las partículas y todo eso, o sea, no. Y más bien, o sea, se llegaría hasta a taponar más fácil. ¿No sería posible eso? La verdad no genera un problema. Habría que ver también cuál es la longitud mínima que nos da el fabricante, ¿no? Si nos dice si esto tendrá un mínimo de 3 metros o de 1 metro, de 2 metros, eso también generaría influencia. Inge, una Entonces, pregunta. ajá. En base a qué, o sea, a lo que acabo de decir ahorita, en base a qué, como que elegimos cuál de las dos es que coger? Porque a la final esos 16 metros entran en esos 20, pero también pudiésemos escoger la otra que rejilla tubo, rejilla tubo. Exacto, ¿no? Pero si son 16 de 20, podría ser, por ejemplo, un tubo de 1 metro y una rejilla de 4 metros, o un tubo de 1 metro, una rejilla de 4 metros, así. Sí, Entonces, pero ¿y cuál elegimos? O sea, ¿en base a qué elegimos? O es así como que no sé, opcional nada más. ahí debería ya entrar criterios, por ejemplo, que cómo pensamos que está el material, ¿no? Probablemente ya tenemos para esta instancia un conocimiento más claro de lo que es la estratigrafía. Pues capaz que vemos y decimos, por ejemplo, en esta zona de aquí, en la estratigrafía me da que tenemos una arena un poquito limosa. Entonces capaz que en esta zona mejor no pongamos rejilla y pongamos solo tubo. Y en esta parte de acá, que la arena está mucho más limpia, le ponemos la rejilla. ¿Sí me siguen? Porque la arena genera Ah, una ok. mejor filtración. Ujú. Ya, Inge, muchas Entonces esos gracias. criterios ahí podríamos ya definirlos. La más simple es coger y poner mediada, no nos hacemos lío y ingresa el agua sin problema. Pero siempre los criterios ahí pueden ir variando ya en la práctica. ¿Sí? Porque recuerden, ¿no? Que si tenemos una capa de 20 metros de suelo, sabemos que en su mayoría va a ser arenosa, pero capaz que en una zona hay un poco más de limo, capaz que en alguna zona hay un poco de arcilla, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que ir evaluando eso también. Entonces colocaríamos nuestra rejilla mediada, dejamos un tramo de 2 metros de arriba, un tramo de 2 metros de abajo. La bomba tendría que estar en esta zona de aquí. Hay que tener en cuenta que debemos dejar un espacio que nos recomendaban, inclusive que podría llegar hasta 3 metros, que sería el espacio donde se acumulen los sedimentos. Hay que considerar ese espacio en los diseños. Y después tendríamos el empaque de grava que cubra toda la zona de acá, toda la zona del acuífero.
Y la recomendación es que el empaque de grava suba por lo menos 80 centímetros de la rejilla, pero yo les diría, podríamos, por facilidad práctica, subirle 80 centímetros del acuífero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta zona también tenemos agua. Entonces también, así sea un suelo arcilloso que va a tener una permeabilidad muy, muy bajita, capaz que hay cierto movimiento de agua, especialmente en la unión entre estratos. Entonces le subimos 80 centímetros al empaque de grava para que funcione como un filtro en esta zona y proteja que no ingresen este material arcilloso a nuestro sistema. ¿Sí? En el resto de la longitud tendremos tubo y lo cubrimos con el material que nosotros le denominamos estabilizador, ¿no es cierto? El estabilizador nos sirve para darle resistencia al conducto y sostenimiento al material en este caso, la arcilla. Y teníamos esta tabla de acá. En donde están las características del estabilizador. Nos dice, nuestra abertura de la rejilla estaba en 1 punto algo milímetros, 1.3 creo. ¿En cuánto estaba? 1.37. 1.37. Se encuentra entre 1.02 y 1.52. Nos dice utilicemos material de 1 a 3.18 milímetros. ¿Sí? Entonces simplemente seleccionamos este material y con eso generamos ya nuestro estabilizador entre 1 y 3.18 milímetros. Rellenamos esta zona y recuerden que se nos pedía que en la parte superior generemos un espacio. No se lo pide, pero se lo hace, más bien dicho. Un espacio de concreto o de ladrillo que nos sirve para estabilizar la parte inicial del pozo y que evite cualquier ingreso de flujo subsuperficial que puede estar contaminado y puede contaminar al pozo. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros? Sí, sí. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, ahí sería la parte final de este diseño del pozo. Que realmente no es complicado, hay que tener en cuenta varias cosas, pero no genera una complicación real. Después habría que determinar el tamaño de la bomba, pero no se vuelve un problema. Bueno, tomémonos unos 5 minutos antes de continuar.
Listo, continuamos entonces, ¿me siguen? Inge, Sí. desde que se pase del tema y todo eso, ¿puede regresarle a la anterior, a la 174? Quería hacerle una consulta de ese tema. O sea, como tal, el pozo no es que sea muy profundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya cuando son los pozos profundos y todo eso, lo que suelen hacerle esas, como saben decir, ramificaciones o lo que sea para ya complementar los otros sistemas de abastecimiento, ahí ya cambiaría el proceso de análisis de lo que hicimos. Pero, a ver, este pozo tendría más o menos 80 metros, 83 metros de profundidad, ¿no? Sí, es profundo. Sí, pero yo digo uno un poco más profundo, por eso le pregunto. ¿Pero qué tipo de ramificaciones te refieres tú? Por ejemplo, ahí cuando estábamos en el oriente, ahí decía en cambio Ujú. que, o sea, hicimos el pozo para hacer para tener agua primeramente, o sea, para que los trabajadores tengan a disposición y todo eso. Pero de ahí en cambio Ya. decía que le dejen haciendo los espacios para hacerle las ramificaciones y conectarle ahí con las comunidades y todo eso. Imagino que iban a hacer otros subpozos y todo eso, pero por eso me generaba la duda. Pero en esencia, el criterio básico es generarlo así. Después, si se van a hacer ramificaciones, las ramificaciones se tendrían que hacer en función de a dónde vas a transportar el agua, ¿no? Entonces, realmente ya si nos ponemos a analizar, nosotros estamos calculando la cantidad de agua que va a ingresar al pozo en función de el área que tiene, el área perimetral, podríamos decirle así, del pozo, que es el área donde va a ingresar el agua y donde va a estar la rejilla. Obviamente, si queremos más agua, podríamos buscar más área. Y en algunos casos sí se podrían hacer ciertas ramificaciones para buscar conseguir más área de contacto, conforme que esta área de contacto pueda generar mayor ingreso de agua. Pero como ramificaciones propiamente dicho, dependería de dónde quieres llevar el agua. Ah, ya, ya. Listo, Inge, muchas gracias. Recuerden que estamos hablando de tanta profundidad, a veces es muy difícil tener total control sobre lo que está pasando bajo el nivel del suelo. Entonces, bajarnos 80, 100, 200 metros, identificar qué es lo que está pasando ahí o cómo podríamos manejarlo, suele volverse un poco difícil. Por eso, lo preferible es que sean totalmente verticales los pozos, hasta por facilidades de mantenimiento y de generar, por ejemplo, sacar la bomba para darle un mantenimiento o para arreglarla en caso de que se dañe. ¿Sí? No sé si por ahí. Sí, Inge, ya me queda más claro el tema. Gracias. Listo, entonces avancemos un poquito con lo que son sistemas de bombeo, en su mayoría como una especie de repaso que haremos para poder después hacer a manera de tutoría simplemente un conversatorio acerca de que si tienen alguna duda sobre la materia. Entonces, como sistemas de bombeo, el objetivo principal es elevar el nivel del agua, ¿sí? Generar un impulso y obviamente un incremento en la línea de gradiente hidráulico. En cuanto a sistemas de agua potable, los utilizamos cuando la planta de potabilización se encuentra más alta que la obra de toma. Esto es algo que en algunos casos pasa, ¿sí? Siempre se trata de que no suceda, pero en algunos casos no hay más opciones. Y otra vez, cuando tenemos tanques elevados, puede haber la necesidad de generar sistemas de bombeo. La idea del tanque elevado es que pueda abastecer de agua a una población. Pero si es que la población crece, por ejemplo, y queremos darle más caudal, o si es que la presión no es suficiente, podemos instalar una bomba aquí. En el caso de nosotros tendríamos que para esta bomba habría que controlar el funcionamiento de acuerdo a los requisitos de la población. Por ejemplo, si a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana hay un alto consumo de agua, la bomba va a tener que estar prendida durante todo ese tiempo. Mientras que en la hora, por ejemplo, entre las 3 y 5 de la mañana, donde no hay mucho uso de agua, las bombas van a estar totalmente apagadas. Mientras que la otra opción es colocar sistemas de bombeo antes del tanque. Obviamente para ese caso el tanque tendría que tener la capacidad de generar suficiente presión para la población, pero en este caso la bomba lo que haría es llevar agua
y tener siempre un buen nivel de agua en el tanque. Entonces, ¿es fácil de calcular que siempre tengamos un buen nivel de agua en el tanque? Sí, porque en esencia nosotros ya conocemos el comportamiento típico de las ciudades y el tanque tiene que tener el tamaño suficiente como para generar volúmenes de regulación. Entonces, si nosotros hacemos este segundo caso donde la bomba solo alimenta el tanque, la ventaja es que yo puedo programar el trabajo de la bomba. Por decir, tengo 3 bombas, una bomba trabaja ahorita, la otra trabaja después de media hora y la otra después, o trabajan 2 ahorita porque necesito más agua y una después. Entonces yo ya puedo programar el trabajo de las bombas y eso sí es una ventaja porque yo puedo evitar sobrecargar de trabajo a las bombas. Entonces es bastante bueno este segundo método, pero claro, siempre y cuando la altura del tanque sea suficiente como para generar una presión adecuada a todo el sistema. Y por otro lado, dependiendo de la distancia, dependiendo de la ubicación relativa de los espacios de las obras de captación, de la planta de tratamiento y de los tanques, puede que yo requiera 2, 3 o más estaciones de bombeo para abastecer a las poblaciones. En cuanto a las estaciones de bombeo, son espacios donde nosotros tenemos las bombas, ¿sí? Si recuerdan, tenemos los espacios húmedos y los espacios secos que se conocen como cárcamos, y ahí va ubicada la bomba. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en los usos de estos sistemas de bombeo para redes de agua potable. Normalmente, la mayoría de veces tenemos el lado de succión y el lado de impulsión. Para eso hay que definir y recordar, que eso ya lo vimos en hidráulica aplicada, que el lado de la succión es donde todo el sistema antes de llegar a la bomba, mientras que el lado de impulsión es todo lo que comprende el sistema después de la bomba. No en todos los tipos de bombas tenemos succión. En las bombas sumergibles no tenemos una zona de succión, eso hay que tenerlo claro, pero vale la pena. Yo tengo una diapositiva más abajo que me pidieron en el otro curso. No recordaban la diferencia entre las bombas de succión negativa y succión positiva. En esencia, succión negativa es la bomba típica en donde nosotros tenemos succión porque la bomba se encuentra sobre el nivel del tanque. Entonces, para que el agua llegue a la bomba tiene que generarse una presión negativa y esta presión negativa genera el efecto succión para que luego se genere la impulsión y lleguemos al tanque. Mientras que en las bombas de succión positiva la bomba se encuentra más abajo que el tanque o la cisterna. Y eso significa que el agua debería llegar por sí sola hasta la bomba. Pero ¿qué pasa? Siempre en estas bombas se produce un efecto succión al ingreso. O sea, siempre hay un vacío aquí. Este vacío es el que provoca que el agua ingrese a los componentes internos de la bomba y pueda ser impulsada. Y en el caso de que, por ejemplo, aquí yo tenga una válvula y esta válvula esté cerrada un buen porcentaje, no totalmente cerrada porque ahí no había flujo, pero cerrada un buen porcentaje, hay el riesgo de que el agua que está llegando a través de la gravedad no sea suficiente para abastecer a la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Como la bomba genera este efecto succión aquí al inicio, se incrementa este efecto succión y hay riesgo de llegar a generar cavitación. ¿Sí se acuerdan qué era la cavitación? No, ¿Nadie? El Claro cambio de que sí. presiones. No son burbujas. Es el Es vapor como tal lo burbujas. que se Algo por ahí. genera todo ahí. Exacto. Es cuando nosotros tenemos que la presión negativa llega a superar la presión de vapor de agua, ¿sí? Que normalmente está alrededor de 0,2 en temperaturas entre 10, 15 o 20 grados centígrados. Entonces supera y se empieza a producir ebullición. Entonces se empieza a generar ebullición, se empiezan a generar burbujas de aire dentro del conducto. Estas burbujas de aire se empiezan a pegar en las paredes del conducto o en las componentes de la bomba y debido a la alta presión que genera la bomba empiezan a implosionar. Entonces, cuando implosionan se produce destrucción de la parte interna del equipo y eso puede llegar a generar colapso de la bomba, fugas en las bombas, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro ahí?
Sí, Inge, pero puede volver un momentito a lo que estábamos viendo de la succión. Ok, a las bombas. Sí, Esto. sí, Ujú. por el esquema que eso de ahí. Cuando hay eso también, ¿no se supone que, o sea, por los cambios de presiones que se van a generar en ese momento también, no también daría lo del golpe de ariete? El ¿O no golpe hay de tanto el ariete, riesgo ahí? hay riesgo en una bomba siempre y cuando, por ejemplo, la bomba está trabajando y está generando alta velocidad. No sé, supongamos que aquí la velocidad es de 2.5 metros por segundo. De repente, ¿qué pasa? Hay un corte de energía y se apaga la bomba. Entonces, toda esta velocidad que estábamos teniendo aquí y acá se vuelve cero. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un efecto de golpe de ariete aquí y eso puede generar un incremento de presiones internas. Recuerdan una presión oscilatoria que va desde arriba hasta abajo y puede llegar a chocar la bomba y dañarla. Entonces, normalmente aquí va una válvula check, que la válvula check le protege a la bomba en caso de golpe de ariete. Esa posibilidad siempre está presente. Inge, ¿no sería también una válvula de alivio? Una válvula de alivio, una válvula de presión, ¿te refieres tú o de qué? Sí, 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 la que solo tiene entrada a un lado. También se puede colocar una válvula de alivio aquí. Lo que pasa es que la válvula de alivio te va a costar un montón más que una válvula check, ¿no? Entonces, como la opción más barata es poner la válvula check, porque la válvula check va a recibir la sobrepresión. Y si se llega a dañar, pues simplemente cambias una válvula buena te costará $20 o algo así. Mientras que una válvula de alivio te va a costar bastante más, ¿no? Dependiendo del diámetro del conducto. Entonces sí es una buena opción una válvula de alivio, pero también el factor económico influye. ¿Sí me sigue? Ya, Inge. Sí. Y algo que sí es importante de las válvulas de alivio es que, y bueno, las válvulas check también, es que protegen elementos específicos, pero igual hay ciertas zonas donde se produce la sobrepresión. Entonces, con el tiempo se puede producir fugas en el sistema, porque ya la tubería sí va soportando presión y, y realmente esa presión con el tiempo puede llegar a producir fatiga en el tubo y producir una fuga. Entonces, este es el esquema básico de un sistema de bombeo, deben recordarlo, ¿no es cierto? Tenemos la línea de energía, se producen pérdidas en el primer tramo del conducto, donde tenemos la zona de succión, se genera el impulso y nuevamente las pérdidas hasta llegar al nivel de agua en B. El esquema más básico, ¿no es cierto?, que todos recordamos, y de aquí sacamos la ecuación para la altura de bombeo, que depende de delta Z, que es la diferencia de nivel entre los dos reservorios, más la sumatoria de pérdidas que se generan en todos los conductos, que al final termina siendo delta Z más un coeficiente por el caudal que va por el conducto al cuadrado. Teniendo en cuenta que esta es la ecuación genérica, pero si utilizamos el coeficiente de Hazen-Williams, esto variaría porque las pérdidas por fricción se generarían en función del coeficiente a la 1.8519. Entonces, todo eso es materia pasada, pero eso lo puedo hacer un poquito rápido. Aquí tenemos la ecuación de potencia. La ecuación de potencia se genera en función de la gravedad por la densidad, por caudal, por altura de bombeo sobre eficiencia. ¿Recuerdan en qué valores estaba la eficiencia de un sistema de bombeo? No dije, la verdad, no. ¿Nadie? ¿Teníamos en las bombas una eficiencia alta o baja? Parece que era de un 80%, Inge, la verdad. 80 tal vez ya sería demasiado. Lo más común es que se encuentre entre el 50 y el 70%. Sí puede llegar a 80, claro que sí, dependiendo de la bomba, pero en líneas generales no es tan común. Entonces, esta ecuación, si le dejamos la densidad como 1000, obtendremos la respuesta en vatios. Si la dejamos la densidad como 1, obtendríamos la respuesta en kilovatios. Aquí hablamos lo mismo, las unidades, ¿no es cierto? La potencia dada en Newton metro por segundo,
que tendríamos vatios. Normalmente la potencia de una bomba se le encuentra en HPs. ¿Recuerdan la relación entre kilovatios y HPs? ¿La relación entre qué dijo Inge? Disculpe. Kilovatios y HPs. A ver, eso era. Un HP es 0,74 kilovatios. Un HP igual a 0.749, prácticamente 75, podríamos decir, kilovatios, ¿no es cierto? Y un kilovatio es igual a 1.34 HP. 35. Sí, más o menos algunos decimales. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esas unidades son importantes porque son las más utilizadas. Igual les he puesto esto simplemente para que ustedes lo tengan a la mano. Los coeficientes de pérdidas de Manning, de Hazen-Williams y la rugosidad absoluta para Darcy Weisbach. Entonces es buena esta tabla porque ahí tienen una buena comparativa. Y lo mismo, ciertos valores para pérdidas menores, dependiendo de los accesorios que nosotros utilicemos. Normalmente hay dos métodos típicos, deben acordarse, eso es materia de hidráulica general. Un método es el coeficiente K por carga de velocidad y el otro método es el de la longitud equivalente, que es bastante similar, en donde ustedes asumen una longitud que correspondería como la generadora de un factor de fricción que sea equivalente a la pérdida que genera el accesorio. Dentro de las bombas también, aquí está el esquema más típico de una bomba centrífuga, que yo les diría son las más utilizadas, porque son las bombas más comunes dentro del mercado, donde lo que pasa es que tenemos una entrada de agua al centro. Esta agua entra a un rodete, este rodete está separado por álabes y estas cámaras internas son las que se llenan de agua y mediante el movimiento giratorio producen el transporte y generación de la energía cinética, que después se convierte en energía potencial. Entonces el agua sale por la parte superior y el resto son los componentes mecánicos que generan este movimiento. Mientras que la otra bomba que ya se está volviendo mucho más común es la bomba sumergible. Estos dos son tipos de bombas sumergibles, en donde esta es una bomba plástica que normalmente tiene un uso mucho más simple, más básico, más pequeño, mientras que la de acá corresponde a una bomba de acero inoxidable. Normalmente la carcasa y los componentes del rodete son de acero inoxidable y de esta forma nosotros tenemos una mayor durabilidad del equipo de bombeo. Son bombas mucho mejores, tienen esta forma, se les conoce como tipo lápiz y tienen este es el regulador de presión, que lo que hace este aparato es está fuera del agua y este aparato va conectado a la bomba y lo que hace es prender y apagar la bomba en función de unos límites máximos y mínimos de presión. Entonces, si es que baja mucho la presión, se prende la bomba, si es que sube mucho la presión, se apaga la bomba. Entonces, estas son las mejores opciones, pero obviamente son bastante más caras. Por decir, una bomba buena de este tipo, de un HP, podrá costar unos $250, $300. Mientras que una bomba de acero inoxidable estará alrededor de unos $600 y una bomba centrífuga de un HP estará alrededor de unos $350, $400. Entonces sí hay una diferencia importante en los precios. También aquí les he puesto este detalle de equivalencias. Es importante esta tabla porque aquí tienen kilogramos por centímetro cuadrado, metros de columna de agua, ¿sí? Atmósferas y bar, que son, yo diría, las unidades de presión más utilizadas. Y nuevamente les hago hincapié, la unidad de metros de columna de agua nace como un análisis de cuánta presión genera un cubo de 1 por 1 por 1 lleno de agua sobre el suelo, que viene a ser una presión de 1 tonelada por metro cuadrado, lo que significa que un metro de columna de agua equivale a 1 tonelada por metro cuadrado, y esto equivale en función de kilos por centímetro cuadrado en 0.1 kilos por centímetro cuadrado. Por lo mismo, 1 kilo por centímetro cuadrado equivale a 10 metros de columna de agua.
Les digo, esto es materia pasada, pero vale la pena hacer un recordatorio. Pues tengan todas estas tablas, realmente pueden ser bastante útiles en algunos casos. Adicionalmente, nosotros tenemos las líneas características de la bomba. ¿Qué hacen las líneas características? Generan relaciones entre los componentes de la ecuación de la potencia. Entonces relacionan todos los componentes en función del caudal. Teníamos la línea característica altura de bombeo versus caudal. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque lo más típico es que yo ya tenga definido qué tamaño de bomba voy a utilizar, o al menos un par de opciones. Podría decir, voy a usar una bomba de 1 o de 1,5 HP. Y entre esas opciones yo defino. Entonces, más bien, va por ahí siempre la decisión. Por otro lado, uno no se pone a decir, bueno, voy a tener tal vez 10 o 20 metros de altura de bombeo. Y en función de eso ya defino mi caudal. Entonces, el análisis no suele ir por ahí. Entonces, por eso, la más utilizada es la línea altura de bombeo en función de caudal. También hay la de potencia en función del caudal, pero en esencia esa va a variar la altura de bombeo y se vuelve mucho más complejo el análisis, mientras que la línea de eficiencia yo diría es la más complicada porque esta depende del funcionamiento del equipo de bombeo. Entonces esta línea la determina el fabricante y nos la entrega a nosotros. Entonces, estos son los componentes. Normalmente el fabricante incluye el modelo de la bomba, la velocidad de rotación y el diámetro del impulsor de la bomba. Tenemos también este tipo de fichas técnicas que nos entregan los fabricantes. Yo les he puesto esta como ejemplo. Esta ficha técnica es de una bomba sumergible tipo lápiz, como veíamos. Se incluyen las características del equipo, aplicaciones y observaciones. Por ejemplo, aquí en observaciones del diámetro mínimo del pozo. Estas bombas normalmente se utilizan para pozos profundos. Aquí debe estar, sí, miren las aplicaciones, pozos profundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a profundidades llevan a generar, más bien dicho, alturas de bombeo bastante grandes. Acá abajo se explican las especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas dependen del tipo de diámetro del impulsor, o del tamaño del diámetro del impulsor, más bien dicho, y las características como peso de la bomba, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí nuestra línea característica. Miren, así lo presentan los fabricantes, diferentes potencias de la bomba, ¿sí? Aquí tenemos dos modelos diferentes que con la misma potencia tienen comportamiento diferente. Y en esencia, miren, en un tipo de bombas de 7.5 HP es fácil, podríamos llegar a 140 metros de impulsión. Entonces ahí hablamos de los pozos profundos. Después se nos presentan las curvas ya de cada bomba con su respectiva eficiencia. De esta forma nosotros podemos utilizar los datos para seleccionar el equipo de bombeo. Y también es común que los fabricantes nos presenten para una bomba cualquiera, con su respectiva velocidad, cómo varía su comportamiento si nosotros cambiamos el diámetro del impulsor. Entonces, estas se presentan como curvas de líneas de afinidad de las bombas. Las líneas de afinidad son relaciones entre cómo se comporta un mismo equipo si nosotros variamos la velocidad o variamos el diámetro. Entonces también podríamos tener curvas similares en donde yo tengo un diámetro fijo y tengo una velocidad variable, o curvas en donde yo tengo velocidades y diámetros variables. Estas las proveen los fabricantes y nos sirven para seleccionar qué bomba es la mejor opción. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí. Sí, recuerdan que esta materia era bastante... De interpolar. Ajá, tendríamos que calcular bastantes gráficos, pero no era complicado, sino más bien solo seguir procedimientos. ¿Ya estamos todos hasta ahí? Entonces, simplemente, ¿qué es el punto de operación de una bomba? Es el punto de equilibrio en el cual la curva de la bomba, que sería altura de bombeo en función de caudal, llega a un punto de cruce con la curva del sistema. ¿Qué es la curva del sistema? Lo que necesita el sistema para funcionar.
¿De qué va a depender la curva del sistema? Pues de la altura de bombeo. Entonces esta curva la graficamos nosotros como delta Z, la diferencia entre los niveles de agua, más las pérdidas que se generan en el sistema. Entonces, por un lado, la curva del sistema me dice cuánto necesita el sistema para poder funcionar bien, y por otro lado, la curva de la bomba me dice cuánto da la bomba para abastecer al sistema. Entonces, en esta zona previa, la zona de los primeros caudales, nosotros tenemos que la curva de la bomba es mucho más grande que la curva del sistema, mucho más alta, tiene un mayor valor de altura. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dice? Inge dijo si la curva es mucho más alta. Aquí está la parte de la curva de la bomba, está más arriba en cuanto a la altura de bombeo que la curva del sistema. ¿Qué significa eso? Que siempre tengo que tener mayor capacidad que demanda y por eso es en cambio que uno trata de buscarle, o sea, el equilibrio. Más o menos, no tan por ahí. En esencia, esta zona de acá significa que la bomba puede dar mucha altura de bombeo y el sistema necesita poca altura de bombeo. Entonces nosotros podríamos hablar hasta cierto punto de que la bomba es muy grande para lo que necesita el sistema. En este punto de aquí, en el de operación, nosotros decimos que la bomba genera exactamente lo que necesita el sistema para funcionar. Y cuando estamos sobre el punto de operación, lo que necesita el sistema es mayor que lo que da la bomba. ¿Qué significa eso? No abastece. No abastece, no funciona. Del punto de operación para arriba no funciona la bomba. Nosotros deberíamos buscar trabajar cerca del punto de operación de la bomba, teniendo como idea un factor de seguridad para que no se sobrecargue la bomba, ¿no? Sí, porque tal vez si empezamos a trabajar en el punto de operación y se excede un poquito, la bomba va a empezar a trabajar a mayor velocidad de rotación y eso podría llevar a un desgaste rápido de los componentes. ¿Sí me siguen con esto? Entonces, el punto de operación es el punto de equilibrio en el cual nosotros decimos que lo que necesita el sistema puede ser abastecido por la bomba. ¿Sí está claro? Sí. Perfecto. ¿Está ahí alguna duda? En la curva de los fabricantes, ¿en función de qué estaba, Inge? Disculpe. ¿La curva de los fabricantes? Ajá. ¿Cuál es? O sea, todita estas son curvas de los fabricantes. Pero, o sea, deben tener una nomenclatura que esté en función general, ¿no es cierto? Para hacer los cálculos y Es saber qué. que, en esencia, tú vas a buscar algo así del fabricante, donde te dice, esta es una bomba. No le he puesto la otra, pero también podrían darte un gráfico que viene así, por ejemplo. Te podrían dar un gráfico en donde tienes algo así. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estos son rangos de trabajo para cada bomba. La azul, la naranja y la verde son diferentes bombas. Entonces tú, en función del caudal y de la altura de bombeo, vas a esta gráfica y dices, por ejemplo, ya aquí hay un caudal X, tag, con una altura de bombeo Y, tag. Entonces, ¿qué bomba me serviría? Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Esta es la bomba, supongamos, bomba A de 3 HPs. Esta es la bomba B de 4 HPs. Y esta es la bomba C de 2 HPs. Algo así. Entonces, estos son los rangos en función del diámetro del impulsor, tal cual como está aquí. Entonces podría ser este diámetro es de 0.150, este de acá es de 0.110, lo mismo para cada bomba. Entonces tú vas eligiendo. Sí, aquí, bueno, tal vez con el de 140 estoy bien. Entonces cojo el diámetro de 140 y dices,
selecciono la bomba A de 3 HPs con un diámetro del impulsor de 141 milímetros. ¿Sí me sigue? Entonces así lo da el fabricante. Y lo mismo puede pasar lo mismo con velocidad de rotación. Por ejemplo, esta de aquí tiene una velocidad de 3.480 revoluciones por minuto. Podría darse el caso que, o se da más bien dicho el caso, que hay bombas que varían, que trabajan a diferentes velocidades. Entonces el fabricante te da una gráfica exactamente igual, en donde lo que varía es la velocidad de rotación. ¿Sí me sigue? Sí. Normalmente esas decisiones ya las toma un ingeniero mecánico, ¿no? Sí. ¿Me decían algo más? O sea, aquí le rayo. Aquí están las curvas, ¿no? ¿Qué representan estas de aquí? Estas, los límites para, por ejemplo, la misma bomba, 50-125, que es de 10 HPs, con un diámetro del impulsor de 110 milímetros. ¿Sí? Ya, sí. Entonces tú ves, ¿no? Realmente te dice, con este diámetro llegas a este límite de aquí. Entonces, probablemente no uses este diámetro nunca. Entonces te vas por el de 125. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un caudal de 10 y una altura de bombeo, digamos que sea de 25, si esto es 20 y 30, entonces si tengo 25 metros y un caudal de 10 litros por segundo, con este diámetro estoy perfecto. Entonces lo cojo. ¿Sí? Ah, ya, es el rango, ¿no? Ya. Es el rango. Entonces te va dando los rangos. ¿Sí ves? Entre el de 10 y el de 110 y el de 125, este rango no sirve. Entre el de 125 y 141 no sirve este de acá. Entonces me ayuda a estas curvas a seleccionar qué bomba utilizar y qué diámetro, ¿no? Ya. Gracias, Inge. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces quedamos en hacer un conversatorio. Cuéntenme, ¿hay dudas acerca del examen? El examen está para el día jueves siguiente. ¿Qué debería ir en el examen? En el examen debería ir todo lo que hemos visto desde dotación bruta, que fue el último examen, hasta lo que hemos visto esta semana, que será sistemas de bombeo. Entonces, en cuanto a la práctica, nosotros tendremos en cuenta todo lo que son captaciones, pozos profundos, y la teoría sería todo lo incluido en sistemas de agua potable hasta sistemas de bombeo. Entonces, sí es un poquito más larga la teoría, sí es un poquito más complejo los ejercicios, pero creo que todavía no se vuelven demasiado difíciles, así que espero que estudien. No sé si tienen dudas acerca de algún tema. ¿Sería posible el otro miércoles, antes mismo del examen, hacerle Es par jueves el consultas? O examen. sea, por eso, el otro miércoles, antes de Ah, dar el examen, o sea, hacerle par consultitas, o sea, ya revisando todo lo que vamos a tener y por si pues, acaso queda alguna duda. si es que alguien me busca, sí no hay ningún problema, ahí, pero tienen que contactarme. Listo, Inge. Pero hoy día, ¿qué me dicen? Si de ahí sienten total confianza, pueden buscarme. Yo trato de organizarme y ahí definimos alguna tutoría o lo que sea adicional. ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros acerca de pozos? ¿Acerca del abatimiento? ¿Qué me dicen? La teoría se le ve fea, Inge, por lo que sí está bastantito materia. Sí, voy a tratar de no llegar a profundizar mucho en ciertos temas de teoría, no tomar cosas demasiado específicas, pero los conceptos sí tienen que estar claros. Inge, ¿podríamos revisar la gráfica que hicimos al comienzo en los pozos profundos? Cuando tuvimos que seleccionar el No, segundo. ¿en el Esa gráfica. ejercicio o en la teoría? No en el ejercicio, más abajo. ¿Qué parte? Más. Creo que es la siguiente. No, creo que ya se pasó. ¿Ahí? Ajá, justo hicimos de eso de las alturas, de la resta, de los porcentajes.
De los porcentajes, la resta que decíamos es aquí. Ajá. Esto Sí, acá. ¿podría explicar eso de nuevo, por favor? En esencia, ¿qué estamos haciendo? Este de aquí, esta curva, ¿sí tienes claro de dónde sale? Sí, es la curva que dibujamos al comienzo con los datos. Perfecto, esta sale de la granulometría, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos un análisis del tipo de suelo y sacamos granulometría. Entonces, determinamos si es que es un suelo arena fina, arena media o arena gruesa. Y en función de eso determinamos el coeficiente que vamos a utilizar. En este caso, como es arena media, el coeficiente es 5. Entonces yo, para sacar esta proyección, que sería el 70% de material retenido en nuestro empaque de grava, el tamaño va a ser 5 veces el tamaño del 70% de material retenido en el acuífero. Entonces, este valor son 12. Entonces, 12 sobre 1000 por el coeficiente de 5 me da los 60 sobre 1000. ¿Qué significa eso? Que yo debo generar una nueva gráfica que esté desplazada respecto a la gráfica original hasta que el punto del 70% de material retenido corresponda a los 60 que acabo de calcular. ¿Sí está claro ahí? Sí. O sea, de ahí voy, como decir, dando valores, ¿no? Y ahí vamos no dando valores, sino simplemente generando diferencias. Por ejemplo, si esta línea es paralela, esta distancia de aquí, que sería 60 menos 12, son 48, debería ser la misma que esta distancia de acá, que sería el 86% nos da 8, ¿no es cierto? Más 48, 56. Entonces aquí tengo 56. La de acá arriba son 6 más 48, 54. ¿Sí? Entonces voy haciendo una paralela. La otra opción es decir, claro, si aquí yo tengo 12 y aquí tengo 8, la diferencia son 4. Entonces si yo tengo aquí 60 menos 4 me da 56. Entonces hacemos exactamente una paralela. Una relación. Ah, ya. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Qué me dice Kenny Spin? ¿Tienes tú alguna duda? No, Inge. Todo claro, seguro. Sí, Inge, toca revisar nomás. Exacto. De los que tienen menos del 60% hay dudas. Verán que ustedes están un poco presionados ahí. No tengo el cuadrito para ver qué. A ver. Jorge Ortega, ¿alguna duda? No, Inge. Tengo que Tienes revisar todo la claro. tarea nomás. Sí, está largo. Pero Está largo, sí, por eso quiero ver sí. si no tienen dudas. No. Toca revisar nomás. Bueno, si no hay dudas, podemos quedar ahí. Ahí, Dania, por favor, que te llenes una hoja de tutoría. Y como dice Giancarlo, si es que alguien necesita, pues puede contactarme y vemos la forma de solventar dudas. Ya Inge, yo le tengo la hoja de tutoriales. Perfecto, entonces, quedemos así. Sí, no se olviden, si tienen dudas pueden contactarme, ¿sí? Inge, disculpe, tal vez me podría poner en lista, por favor. No vale mi micrófono al inicio de la clase. A ver, espera. ¿Quién me dijo? Sería... Marcelo Saltos. Vale,
Yo también, Inge, por favor. Bien, es que no les veo quién habla. Cando, Cari. Perfecto. Listo, entonces Gracias, Inge. estamos Gracias, Inge. listos. Un buen día, nos vemos mañana. Inge, un ratito. ¿Sí? Le robo 2 minutos. ¿Puedo hablar de la clase? Ya, Gracias, Inge. hasta luego. Listo. ¿Qué me dices, Eduardo? Ya, Inge, de lo que le estaba comentando del plan de disertación. Ujú. Le quería pedir el primer favor porque en la unidad de titulación el Inge Yanes nos dijo que para este parcial necesitamos mandarle un documento con el posible tema y con una firma. Entonces, o sea, solo quería pedirle eso nomás. De ahí los avances es para el siguiente parcial, pero ya tengo bastante avanzado. Quería avanzar hasta el marco y de ahí, o sea, tal vez si es que algún rato podríamos revisarlo. Bueno, no habría problema. Me avisas, me mandas el documento para firmártelo Ya, y continuamos. ya, Ya, ya eso. perfecto, Eduardo. Listo. Gracias, Inge. Hasta luego. Haces de acuerdo, pero ya nos vemos.